cruzar el río Uruguay, ¿sabían ustedes? A nado. Hasta... Yo no sé, pero fue el año pasado, creo. Siempre hay alguien quien bate el récord de cruzar el río Uruguay, ¿sabían ustedes? A nado, hasta Argentina, que son unos 50 kilómetros más o menos, 40, es un buen trechito, ¿no? Una vez escuché la historia de un hombre que naufragó 2 veces en el río Uruguay, cruzando Argentina. Creo que fue el año pasado, un uruguayo iba a cruzar el río a nado. Por supuesto que siempre llevan gente cerca, algún bote o algo por si hay una emergencia, ¿no? Pienso yo. Y creo que fue 1 kilómetro antes de llegar, muere en el río. No llegó. Nada más parecido a tanto nadar para morir en la orilla, ¿no? Y a Israel le pasó esto. A Israel le pasó esto. Cuando ellos, allí en números 14, en números 13, perdón, cuando ellos salen de la tierra de esclavitud, salen de Egipto, Dios les da la gracia de que ellos pudieron salir a través de muchos milagros, muchas maravillas de parte de Dios, muchas muestras de poder de parte de Dios. Y cruzan, antes de cruzar el río ya estaban protestando, antes de cruzar el Mar Rojo. Cruzan el Mar Rojo y hay una nueva protesta rápidamente. En el transcurso de unos 2 meses ya pasaron cosas muy, muy tremendas, contrarias a la voluntad de Dios, pero si nosotros juntáramos todas las maravillas que Dios hizo, 2 meses es muy poco tiempo para desalentarse de Dios, del plan de Dios. Pero les pasó al pueblo de Israel. Así que no hay carne, no hay agua, no hay esto, no hay lo otro, nos vamos a morir acá en el desierto. ¿Para qué nos hiciste venir acá? Vinimos acá y mira cómo estamos, hubiéramos quedado allá, estaríamos mejor. Todo ese tipo de expresiones. Culpan a su líder, culpan a Moisés, culpan a Dios. Y bueno, esto es una muestra muy rápida de lo que somos básicamente. Y no quiere decir que no tengamos que comprendernos unos a otros, tenemos que hacerlo, porque si nosotros vemos a alguien desanimado, nadie puede decir yo nunca me desanimé. Así que, ¿qué voy a criticar a este pobre que está desanimado? Tengo que ir a animarlo, a ayudarlo. Los versículos 1 al 3 del capítulo 13 dice así, aquí vemos ese inicio de los espías que van a cruzar a Canaán y van a ver cómo era aquella tierra. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Param, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos versículos muestran ese pedido de Dios, ese mandamiento de Dios, de que la tierra debía ser examinada. Esto ocurre después del primer movimiento que hace Israel como pueblo desde el valle del monte de Sinaí. Se mueven y cuando llegan a ese lugar, en Param, allí es donde Dios da la orden, vayan, envía hombres para que puedan tener una visión clara de lo que es la tierra. El lugar donde ellos están es el oasis de Cades. Se dice que ese lugar era un lugar que era un oasis.
donde ellos podían tener prácticamente la comodidad que necesitaban. Había vegetación, se podían criar animales, o sea, era un lugar ideal para vivir. Y este mismo lugar, por mandamiento de Dios, iba a ser el límite sur que daba dentro de sus fronteras para la nación de Israel, al sur de Judá. Los versículos 13 en adelante, versículo 13, capítulo 13, versículo 26, una cita allí. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. A pesar de que todos sabemos que los desiertos, en nuestra mente son todo arena, no siempre los desiertos eran tierra deshabitada, eran tierra pelada, digamos, ¿no? Simplemente eran lugares deshabitados y a eso se le podía llamar desierto. En este caso, era un lugar, Cádiz, era un lugar que era un paraíso. Para lo que ellos estaban viviendo, era un lugar ideal para quedarse. Tal vez, no creo que totalmente, tal vez ellos no quisieron entrar a la tierra prometida porque había mucho trabajo para hacer allá, cuando de este lado ya estaba todo hecho, ¿no? Ya estaba precioso el lugar. No creo que fuera toda la razón. Estos espías, ¿quiénes eran? Príncipes. Príncipes no quiere decir que fueran hijos de reyes, eran principales, eran personas que tenían alguna autoridad dentro de un grupo de personas. Además de eso, serían personas jóvenes. Cuando Josué sale tenía 40 años. Era candidato a no estar dentro de los de aquellos que iban a entrar a la tierra prometida, pero estuvieron. El otro compañero de Josué era Josué, Caleb, tenía 40 años. Moisés tenía 40 años cuando ingresa sale de Egipto. Así que no necesariamente era gente mayor. Para este caso específico, probablemente iban a ser personas jóvenes o más jóvenes, pero en esa posición. Ahora bien, ¿qué caracteriza a los más jóvenes? ¿O qué debería caracterizar a los más jóvenes? Que ellos tengan el mejor ánimo, que estén deseosos de alcanzar metas, que sean arriesgados para muchas cosas y que puedan, en este caso, incursionar con todas esas cualidades a una tierra totalmente desconocida. Totalmente desconocida. Muy bien, queridos. A mi edad yo no voy a correr muchos riesgos, ¿no? ¿Y saben lo que pasa? Que cuando miro hacia atrás, digo, pero ¿y si hubiera hecho eso? ¿Y si lo hubiera hecho? Y bueno, me quedé sin hacerlo nomás, no puedo volver atrás, ¿no? Así que yo no digo que se arriesguen a todo lo que hay delante de ustedes, piénsenlo muy bien, oren a Dios, pero planeen y hay cosas que van a llevar riesgo. Y como dice el dicho, a tirarse al agua, ¿no? A veces sale bien, a veces sale mal, pero pidan a Dios dirección para todos. En este caso, por supuesto que la tierra prometida ya estaba prometida. No había riesgos. Había que ir a ver de qué se trataba todo aquello. Y tenían que tener un examen bastante minucioso de ese lugar. Recuerden ustedes, salen y a los 40 días vuelven en una porción de tierra que era relativamente pequeña, estuvieron recorriendo un buen tiempo ese lugar. Había una orden muy específica, están los versículos 17 en adelante. Ahora volvemos a los pasajes anteriores. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Bien, por supuesto que si nosotros fuésemos a comprar un campo,
vamos a ver que sea un buen lugar, el mejor lugar, ¿no? Recuerdo que una vez queríamos comprar un terreno, al fin, bueno, tener algo donde hacer algo para un día vivir, ¿no? Así que fuimos a un lugar, esto está bárbaro, esto está precioso. Bueno, así que recorrimos un poquito la zona y encuentro a un hombre y le digo, el terreno ahí, qué lindo que está, mirá que ahí se inunda. Ya hay terreno, se terminó, ¿no? Se inunda, se acabó. Así que ellos tenían que examinar muy bien de qué se trataba y traer noticias. Conocimientos en general, conocimientos en detalle. Esa tierra estaba desde el lugar donde ellos estaban alrededor de 150 kilómetros, 160, para llegar a entrar a la tierra, ¿no? A Canaán. Pero, ¿qué es lo lindo de esto? Ellos ya habían recorrido 2/3 del camino para entrar a la tierra prometida. Eran 400 kilómetros, 450, 500, dicen algunos, para la puerta de la tierra prometida. Así que las 2/3 de este camino ya había sido recorrido. ¿Estaba más fácil? Estaba mucho más fácil. Pero todavía seguían nadando. La identidad de estos príncipes. Le voy a pedir a alguien que lea. Ya empecé. Prepárate, Nahuel. Oh, no. Un vasito me trae alguien. Un vasito. Miren versículos 4 al 15. No nos vamos a leer, pero en esos pasajes están todos los nombres de esos príncipes. Pero encontramos algo bien lindo aquí, ¿sí? Estas personas serían representantes de sus familias. ¿Por qué? Porque eran elegidos de las 12 tribus de Israel. Menos los levitas, todas las tribus representadas, 12, ellas tenían la posibilidad de tener a alguien enviado como que los representara. Cuando tenemos las campañas de evangelismo y alguien de nuestra iglesia va a apoyar a esa iglesia, va representándonos. Como tú te comportes allí, es como nosotros nos comportamos. Como tú hables, es como nosotros hablamos. Lo que tú hagas es lo que nosotros hacemos. Así que llevas un testimonio general de nuestra iglesia. Así que tienen que ser buenos representantes. Y estos hombres tenían que hacer un gran trabajo de reconocimiento de la tierra. O sea, tenían que ser personas respetables por su familia y tenían que ser personas responsables para hacer esta tarea. Y seguían siendo jóvenes, o relativamente jóvenes. En el paso del tiempo, veo que Israel se instala, pasan muchas cosas pecaminosas y el pueblo de Israel es trasladado a Babilonia, ¿se acuerdan? Cuando vuelven, Nehemías comienza a construir los muros. Y él les dice algo. Ellos tenían que trabajar por su pueblo, por sus mujeres y por sus hijos. Esa era la tarea que ellos iban a desempeñar. Había un objetivo muy importante en la reconstrucción de los muros. Y en este caso era algo muy similar, porque iban a ser ni más ni menos que aquellos que iban a decir, así es la tierra que Dios nos dio. Que Dios nos dio. Y esto es un mensajero, Podríamos hablar de nosotros mismos como mensajeros. Otra vez, nuestro testimonio habla de lo que creemos. Y vamos a un lugar, estamos en un lugar, convivimos con personas, estamos trabajando, estudiando, compartiendo con personas, y ellos van a ver qué es lo que creemos en verdad. Si esa salvación que Dios te ha dado trae una buena recomendación de tu vida y de tus labios. O si no, no la trae. O deja mucho que desear. Así que estas personas elegidas, estos príncipes, iban a hacer una tarea que iba a afectar a generaciones y generaciones.
a su familia. Pero todos sabemos la historia, ¿no? 10 de ellos volvieron atrás, dijeron no. Las familias de esos, después que entraron a la tierra prometida, probablemente no querían ni mencionarlo. Pero cuando leían en la historia escrita por Moisés, bueno, vamos a leer números, dirían ellos, ¿sí? Bueno, ahora eso no tenía ni capítulo ni versículo, pero vamos a esta porción. Vamos a ver cómo mi padre se comportó cuando la tierra fue a ser espiada. Ay, mira cómo se portó mi padre. Los gurises de la escuela me van a decir de todo. Bueno, nuestros hechos, nuestras palabras afectan y pueden afectar generaciones, incluso, ¿sí? Pero afectan a los más cercanos que están a nosotros. Así que eres un príncipe valiente de Dios, eres alguien que vas a dar un buen testimonio para que tu familia esté protegida. Hay un dato bien curioso aquí, si alguien puede leer el versículo 16. Capaz que ya lo saben, pero vale la pena mirarlo. Versículo 16, por favor, que lo lee bien fuerte. Bien, si ustedes leen antes, siempre era Josué. Pero el momento que Oseas pasó a ser Josué es este momento, cuando van a espiar la tierra prometida. Es ese momento. Así que mientras escribe Moisés estos libros, claro que al escribir tantas veces Josué, él ahora relata, en este momento relata cuándo fue que cambió su nombre. Y saben que es algo curioso, porque la identidad, y específicamente en aquellos tiempos, el nombre tenía un significado, significaba algo. Y también hablaba del carácter de la persona. Josué, Oseas, es el deseo de salvación. Es un nombre que habla del deseo de salvación. Pero ¿saben qué quiere decir Josué? Jehová es salvación. Jehová es salvación. ¿Saben por qué? Porque la salvación estaba a 160 kilómetros, a 40 días y algo más. Así que, Oseas, ven acá. Te voy a cambiar el nombre. Te vas a llamar Josué. ¿Por qué? Porque toda mi esperanza está en lo que Dios dijo. Y aquella tierra va a ser conquistada. La gracia de Dios permitió que sea Josué quien ingresa a Israel a la tierra prometida. La salvación es de Jehová. Y la salvación, jóvenes, están estudiando esto acerca del Evangelio, la salvación por sí sola, sin ninguna otra cosa, sin nada más, anima, alienta, consuela, provee de gozo, y todo lo que la Biblia promete surge de la salvación, surge del Evangelio, no de otra cosa. Por lo tanto, si Jehová es tu Salvador, lo tienes todo, aunque no tuvieras nada. El Hijo de Dios lo tiene todo. Lo que veía Moisés es que entrar a esa tierra era lo próximo que venía y él realmente quería tener la bendición de un buen informe. Así que estos muchachos comienzan a trabajar. Los versículos 21 a 25 habla del recorrido que ellos hacen. El pasaje que leímos anteriormente habla de algo muy, si bien podía ser general en algunos aspectos, algo detallado en otros, en el informe que ellos tenían que hacer o que traer. Ellos comienzan a recorrer y pasan por aquí, suben aquel monte y bajan y van a aquella ciudad y ven de qué tiempo es hecha esa ciudad, cuánto tiempo es edificada, si los lugares eran seguros, eran fortalezas o eran tiendas donde vivían. Todo eso tenía que examinar. ¿Por qué? Porque Israel tenía que tener una estrategia de entrada para ese lugar.
Dios los iba a guiar, pero tenían que conocer la situación de aquel lugar que iban a estar mirando. Versículo 28. 28. Aquí ya está el informe que empiezan a dar. Leemos el 26 y el 27. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Mira el fruto de la tierra solamente el 24. Y se llamó aquel lugar el 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Era grande, era una tierra de frutos, ¿no? Yo no sé si era porque era chico, pero yo veía en un campo detrás de nuestra casa allí, veía unas granjas y veía los racimos de uvas. Yo no podía creer que los racimos podían ser tan grandes. Eran grandes, pero estos seguramente eran mucho más grandes. Lo que hablaba de la abundancia de la tierra de leche y miel, como dice la Escritura. Así que, versículo 26, ¿ya lo leímos? ¿Sí? Al final entonces sí mostraron del fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, 27, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Fruto. Un gran informe. Nosotros podríamos quedarnos con los frutos también y tener suficiente. Dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es, me acuerdo los 3 primeros, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y algunos más. Si tuviéramos los frutos, tendríamos todo. O el fruto del Espíritu. No precisaríamos más nada. Y es verdad, es verdad. Es verdad. El cuerpo humano necesita para comer y para mantenerse con vida y pocas cosas más. El alma necesita vivir y solo va a vivir una vida en abundancia si tiene frutos, los cuales no solamente tener, sino dar. Y aquella tierra los tenía y eran suficientes. Era para que pudieran vivir totalmente bien aquella gran nación. Ellos se informaron entonces. Vieron que eran fortalezas. Versículo 28. Es tierra, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y allí vimos a los hijos de Anac. ¿Qué pasó? Comienza a darse trascendencia a lo que parecía más importante, pero en realidad no lo era. Y esto quiere decir que también los hijos de Dios de nuestro tiempo podemos ver todo lo que Dios hace y cosas que nosotros las vemos grandes, para Dios no lo son, y eso nos detiene. Para Dios no lo son. Ellos ven las fronteras bien custodiadas. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Estos son los que informan. ¿Cuántos eran que informaban? 12. Pero específicamente hablaban de esta manera 10 de ellos. 10 de ellos. Hermanos, siempre va a haber una porción de los creyentes que tienen críticas que son malas. Si se critica bien, está bien. Si se critica mal, está mal. ¿No? No ver el poder de Dios es limitar alcanzar la bendición de Dios. Porque la bendición estaba. Ya estaba. Ya había sido prometida.
Nadie podía evitarla. Y aun cuando ellos pasaron 40 años en el desierto, 38 más desde este momento, ellos tenían que creer que la bendición estaba. Pero no alcanzaron, muchos de ellos. No alcanzaron, como leímos el pasaje en Hebreo. Tenían fronteras que estaban bien custodiadas. Ahí no se puede entrar. Somos muy pocos, somos pequeños, somos débiles, no somos hombres de guerra. Hasta podría estar pensando muchos de ellos, Dios no va con nosotros. Esto tiene que ser en nuestras fuerzas. Así que no podemos ir hasta allí. Un informe que está poco balanceado. La tierra es buena, da buen alimento, hay excelente fruto, pero no vamos a poder llegar a alcanzarlo. Y ahí está el riesgo que los jóvenes pueden tener. Hubieron 10 que no lo usaron. No lo usaron. Ahora, los riesgos cristianos tienen certeza en la promesa de Dios, no en cualquier cosa que inventemos como promesa de Dios. Tienen fundamento en las promesas de Dios. Así que corro un riesgo y las promesas de Dios están. No, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Si has fracasado en esto, te ofrezco el perdón y prometo que te perdonaré. O sea que está todo a nuestro alcance, como para intentar correr algún riesgo, tal vez un poco más seguido. Ahora bien, este es el informe que tiene más de negativo que de positivo, pero hay una reacción, y aquí la reacción se produce solo por 2 hombres que quisieron mantenerse con fe en lo que Dios dijo. Quisieron mantenerse en fe en lo que Dios dijo. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esto está bueno, ¿no? Esto está bueno. Que podamos tener el entusiasmo y especialmente jóvenes, ustedes son el futuro de esta iglesia, puedan tener el entusiasmo de que, bueno, por lo menos vamos a intentar que esto ocurra. Vamos a intentar que esto ocurra. Tal vez no ocurre, no están los planes de Dios, pero tengo todavía una orden de Dios. Tengo que hablar de Cristo, tengo que evangelizar, tengo que tener un buen testimonio, tengo que santificarme en la gracia de Dios por la obra de Cristo, pero tengo que trabajar para que eso ocurra. Así que me arriesgo a eso. Y Dios tendrá el futuro que Él tendrá. Por supuesto, estos pasajes han sido muy mal interpretados a través del tiempo. Tomaremos posesión de ella, ¿no? Tomaremos posesión de ella. Han aplicado esto a cualquier cosa. En Josué mismo, capítulo 1, Dios promete, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, ¿no? Entonces, alguno dirá, mira que esto, lo estoy inventando, pero estoy seguro que ocurrió, ¿verdad? Alguno dirá, bueno, quiero tener una iglesia más grande, quiero que sea en tal lugar, y no puede ser si no en ese lugar, así que voy allá, piso, oro, Señor, pisé acá, esto tiene que ser nuestro. Eso no está bien. Eso no está bien. Esta promesa es para Israel. Y lo que ellos pisaron lo conquistaron. Y una vez que lo pisaron y lo conquistaron, se terminó la promesa para Israel. Podemos aplicarlo a situaciones que tenemos, sí, podemos aplicarlo. Pero tengamos mucho, mucho cuidado que no sea que digamos, Señor, yo estoy en la universidad, piso acá, tengo que salvar. Y resulta que el hombre sale de barba de la universidad y ya sale como maestro. Bueno, tengamos cuidado porque el Nuevo Testamento nos promete cosas espirituales antes que materiales. Así que lo que dice este hombre Caleb es, se puede. Se puede. Vamos allí. Esa tierra, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Queridos, Caleb no dice esto porque era un hombre valiente. Es más, yo podría imaginarme, los 12 se reunían a la noche con un fueguito al medio a tomar café, quién sabe cómo los vaqueros de aquel tiempo, no sé cómo harían. Che, son grandes eso, descendientes de Anak, eran gigantes en la antigüedad.
¿sí? Si bien capaz no eran tan grandes como aquellos, son grandes, ¿eh? Pero el corazón de Caleb llegó con la decisión de tomar en posesión. Los siguientes versículos 31 al 33 habla la otra parte. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bueno, se achicaron del todo, ¿no? Se achicaron del todo. Bien, lo criticamos, le damos por la cabeza. A veces nuestros gigantes son enanitos, pero los vemos como gigantes. También nos pasa. También nos pasa. ¿Cuál es la diferencia entre Caleb y estos 10? En lo que habló uno y lo que habló otro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál podría ser la diferencia? ¿Quién dijo? ¿Obediencia? Ah, perdón, argentinos, tenés voz ronca. Obediencia, sí. ¿Cómo? A quien miraban, sí. ¿Quién dijo? Ah, es uruguaya también. Confianza. Hebreos 3. Estaban los que creyeron y los que no creyeron. Y es tan simple como eso. Pero 10 hombres marcaron la historia de su familia para siempre en forma negativa. Y 2 hombres marcaron la historia para siempre de sus familias en forma positiva. Josué sería muy bien recordado, Caleb también. Y sin embargo, 10 hombres probablemente no lo serían. Hebreos 3.12, ¿alguien puede leerlo, por favor? Hebreos 3.12, aunque me haga un corte. Hebreos 3.12. ¿Nos damos cuenta? El Nuevo Testamento. Y está tomando el contexto, capítulo 3, capítulo 4, lo que vivieron Israel en el desierto. Muchos perecieron en el desierto. Muchos quedaron tirados, muertos en el desierto. ¿Por qué? La diferencia es, ¿creyeron o no creyeron? Y Caleb y Josué creyeron. Y fue lo único que pasó en lo diferente. Ahora ustedes se dan cuenta de algo, ¿no? Dios trató con su pueblo y Josué y Caleb no fueron sacados de su pueblo a vivir en una nube. Vivieron con ese pueblo rebelde los 38 años faltantes para entrar a la tierra prometida. Así que allí aprendieron muchísimo del corazón del hombre. Pero en este evento ellos tuvieron toda la fe para decir, vamos a poseer la tierra que Dios prometió. Les voy a citar algunos títulos pequeños del capítulo 14, que allí mismo comienza, ¿no? Es muy interesante porque, lean ese pasaje, en un momento Josué dice, ¿los comeremos como pan? ¿Los comeremos como pan? Y nuestro dicho es, son pan comido, ¿no? Así tal cual. Así tal cual. Versículo 1. ¿Qué produce la decisión? La primera decisión. Produce llanto, desconsuelo. El versículo 2 produce queja y deseo de muerte. El versículo 3 produce culpar a Jehová de la situación. Versículo 4 produce volver a Egipto. ¿Les hace acordar algo? ¿Les hace acordar algún evento de nuestras vidas donde protestamos contra todo lo que ocurre cuando los que estábamos mal éramos nosotros?
llanto y desconsuelo, queja y deseo de muerte, culpa a Jehová y volverse a la vida pasada, a la vida de esclavo. La decisión 2, ¿qué produce? Miren qué lindo este pasaje. Versículo 5. Tal vez vamos a ir leyendo esto porque está muy interesante leerlo. ¿Está? Versículo 5. Dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, que produce humillación y principalmente en el liderazgo. Principalmente en el liderazgo. Ellos delante de Dios se postran y lo hacen delante de toda la multitud. Había una humillación delante de Dios y una vergüenza porque el pueblo se les venía en contra de la promesa que Dios les había dado. Hubo también un quebrantamiento en el liderazgo, digamos, un poquito más abajo, ¿sí? El versículo 6. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Hermanos queridos, aquí hay dos cosas muy importantes. Muy importantes. Nosotros vamos a vivir algo así en poco tiempo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Un líder va a salir y va a ayudar a 3 jóvenes que están entre nosotros. La iglesia, los creyentes, respetan y ayudan a aquellos que tratan de respetarles y ayudarles, o los van a destruir. Pero no pasa otra cosa. Les van a romper el corazón. Y realmente no vale la pena. No vale la pena. Así que yo les pido que oren y que pongan a Nahuel, a Juan Carlos y a Maico delante de Dios. Quiero que los amen, quiero que los respeten. Y quiero que si ellos, en la gracia de Dios, van a hacer un buen trabajo, sean reconocidos entre nosotros. No es tarea fácil, ustedes lo saben, y yo lo sé. Y la razón es que hemos hablado muchas cosas unos y otros en forma personal. Hablo de todos, ¿eh? Por lo tanto, lo único que debería hacer el pueblo de Dios es colaborar, porque no debería haber un líder que tenga que humillarse delante de Dios y humillarse delante del pueblo por culpa del pueblo. ¿Entienden esto? ¿Sí? Así que, estos 3 hermanos, nosotros no sabemos qué será el futuro, ¿verdad? No sabemos nada. Capaz que mañana mismo ya no está ninguno de nosotros acá. ¿Cierto? Pero hay 3 hermanos que tienen carga por este pueblo. Y cada uno de ellos tiene un valor delante de Dios. Y quiero decirles de verdad, es un milagro que alguien se preocupe por un pueblo. Así que les pido que oren por los hermanos que son casados, oren por el soltero Nahuel, que les permita se case también, pero no sabemos cómo van a funcionar las cosas, no sabemos nada, ¿verdad? Pero se va a intentar. Josué y Caleb se arriesgaron. Y aquí sí estaría bien aplicado. Entonces los hermanos se van a arriesgar. Ellos tienen familia, tienen esposa, tienen hijos. Y todos van a ser afectados si nuestra conducta no es correcta. O si nuestra conducta se vuelve contra Dios y todavía se vuelve contra ellos. ¿Entienden esto? ¿Sí? Así que lo que la iglesia necesita es apoyar. Apoyar, apoyar y apoyar. Eso es lo que te dice. Mirar la realidad, versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. En gran manera buena. Así que lo que Dios les pidió que hicieran
lo hicieron, pero Dios le prometió tierra de abundancia, tierra que fluye leche y miel. ¿Recuerdan? Símbolo de abundancia. ¿Era eso la tierra? Era suficiente. Esa era la tierra. Era así. Por lo tanto, lo que hace uno de estos muchachos, Josué y Caleb, uno de los dos, es decir, lo que Dios dijo es lo que es. Es lo que es. Se terminó. Lo demás, Dios lo va a controlar. Dios lo va a controlar. Y esta debe ser nuestra confianza y ver nuestras realidades personales. Como hijos de Dios, podemos ver la abundancia acá, allá, pero no la conquistamos, no la logramos. Bueno, Dios tiene un propósito para que eso no pase, para que eso no ocurra. Tendrá otra cosa Dios para nosotros. Tendrá algo más. Pero hay promesas de Dios. Tendrás paz, tendrás gozo, tendrás esperanza. Vivirás en paz. Tendrás descanso. Que eso no es para el futuro, es para ahora mismo. Humildad, versículo 8. Fíjense cómo menciona a estos dos jóvenes. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Dios la va a entregar. No olvidemos, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es verdad. Así que nos examinamos y decimos, ¿estoy viviendo una vida en abundancia? No porque hay gigantes. Mentira. Esa no es la razón. No porque las ciudades están fortificadas. Mentira, eso no es la razón. Porque lo que Dios dijo es, te voy a dar tierra en abundancia. Y la tierra era así. Así que los gigantes, las fortalezas, todo Dios lo iría a tirar cuando fuera su tiempo y su momento. No lo merecemos, dirían estos jóvenes. No lo merecemos. Y en el versículo 9 aconsejaron, no sean rebeldes, no sean temerosos. Ellos no van a ganar. Dios va con nosotros. No teman. Consejero. Es bueno tener buenos hombres consejeros. Es bueno tener buenas mujeres consejeras. Es bueno que alguien se ponga al lado del otro y decirle, mirá, de esta manera tal vez no debería ser. No van a ganar. No seas rebelde. No seas temeroso. Ellos no tienen a Dios y Dios va con nosotros. Sería una gran cosa para tenerla siempre en cuenta. Necesito cerrar. Me cuidé demasiado. Hebreos 4. Hebreos capítulo 4. Como les decía, en su contexto de lo estamos viendo acá. En el contexto de esto que estamos mirando, que es el tiempo de ir a mirar la tierra prometida. Versículo 12 ya lo leímos del capítulo 3, ¿verdad? Ya lo leímos. Vamos al capítulo 4. Hermano leyó hasta el versículo 8 o 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bien, vamos a preguntarnos un poquito. ¿Por qué te uniste al cristianismo? ¿Por qué te uniste al cristianismo? ¿Para tener una vida mejor? Bueno, eso ya has comprobado que no es así. No vas a tener una vida mejor. Tal vez sí, si Dios la quiere. Pero tal vez no. Los cristianos no somos gente fácil. Somos gente complicada. ¿No? ¿Soy complicado o no? No se animan, ¿eh? Bien. Los cristianos también somos gente complicada.
Y es por eso que no reposamos. Porque nos complicamos en lo que no tenemos que complicarnos. O de la manera que no tenemos que complicarnos. Así que puede ser que tu fe sea débil, que tu crecimiento sea poco, que tus convicciones sean débiles y que estés queriendo vivir la vida a tu manera. Tal vez estás buscando que todo el mundo sea como tú quieres o pienses que debe ser. Pero eso no va a pasar. Tal vez sea tú el que tienes que cambiar. Tal vez tú quieras cambiar a una persona que solo la va a cambiar Dios. Tú no la vas a cambiar. Así que vas a tener que acoplarte a esa persona para convivir bien. Y así podríamos hablar mucho. ¿Por qué el cristiano no encuentra reposo? ¿Por qué el cristiano no tiene descanso? Básicamente va a ser siempre, hermanos, porque hay incredulidad en áreas de la vida cristiana que tenemos que creer, poner nuestra confianza en Dios e ir hacia adelante. Que Dios nos ayude a ser un cachito como Caleb y Josué. Cachito que sea, ¿no? Hombres de fe. Caleb, con el paso del tiempo, dijo: dame aquella tierra. Era una tierra peligrosa, de peligros. Dame aquella tierra, yo la voy a conquistar. Tengo 85 años, pero me siento con la fuerza de cuando entré a este lugar o cuando salí de Egipto. La incredulidad deja gente en el camino. La fe nos va a mover a todos juntos, a todos juntos. Así que creamos lo que Dios dice, confiemos en lo que Dios dice. Él tiene sin duda vida y vida